Pero también recordemos que en muchas pócimas que hacen muchos brujos hay también sustancias químicas. Claro, como en el yagé ¿Qué, que qué le es lo hablé que yo le de da? la selva amazónica. Mira, ¿qué hay en la selva amazónica? Lo que tú estás mencionando, tenemos hongos alucinógenos, Amanita Ujú, muscaria. Estos ujú, hongos alucinógenos, la gente va por pócimas. La gente ujú. va porque quiere que le hagan un trabajo, porque quiere que le hagan daño a alguien. Y entonces la brujería ha llegado a tal extremo que conoce muy bien el funcionamiento de estos hongos alucinógenos. Y en Ujú. muchos de ellos, los más comunes es la Amanita muscaria, que es un hongo alucinógeno que te puede trasladar a efectos como el LSD y va a Ujú. terminar sumiéndote en angustia, en depresión, en psicosis. Por ignorancia creemos que son mejores los de afuera y los que nos hacen creer en estupideces. Porque, doctor, para resumir, pienso yo que la brujería no existe. Y quiero rematar este conversatorio preguntándole, doctor, entonces la brujería no existe o sí existe, doctor. Bueno, sí existe porque estamos ahí, existen porque tenemos que hay brujos, ¿no? Existe, eso sí es un hecho de que existe, porque hay brujos que están engañando a las personas, pero que te vayan a hacer un efecto positivo o negativo, no es cierto. Entonces Ahí sí existe, pero no es tenemos, real, doctor. exacto. Aspecto, y yo lo poco pues que pude investigar en esa investigación periodística que hice hace 20 años. Porque mire la ironía, doctor, mire. Los inmigrantes, como usted dice, no tienen el acceso a los profesionales como usted, que son los psiquiatras, los neuropsiquiatras que pueden tratar esos temas, que le hacen un seguimiento al paciente profesional, lo medican si es necesario y están pendientes de su salud. Eso realmente no lo tienen muchos los pacientes migrantes. Y si lo tienen, doctor, hay una parte cultural en nuestras familias que te hace sentir miedo de visitar un psiquiatra o un psicólogo porque te dicen que estás loco. Y entonces muchas de nuestras familias, o cuando éramos niños o adolescentes, quisimos tener un psiquiatra o un psicólogo, alguien que nos orientara, pero por temor al bullying de la familia, de los compañeros de estudio, de trabajo y al bullying de la sociedad, este está loco, este está loquito. Ay, el niño se me está enloqueciendo, está como mal de la cabeza. Dice que quiere un psiquiatra, dice que quiere un psicólogo, un loquero, él como que está mal. Eso, doctor, ha hecho que sean incansables ustedes, los profesionales de la salud mental, doctor. No le vean la cara, como decimos, y puedan curarse. Además, hay otra cosa importante en esto de la brujería, en esto de todos estos chantas y estafadores que te curan temporalmente. Es Uh -huh. decir, literal, te van a hacer una curación temporal, porque después, como es una enfermedad real que la persona sí tiene, vas a Uh volver -huh. va la persona a ser recurrente en su dolencia, en su mal, en sus dolores, y vas a necesitar recurrir de nuevo a esta persona y ellos lo saben. En Claro, cambio, el médico, importantísimo, estimados amigos, el médico le va a hacer estudios, el médico lo va a diagnosticar antes, va a usar un método científico, lo va a tratar con calidez y de alguna manera va a descubrir su problema mediante un diagnóstico preliminar para luego después hacer un tratamiento para que usted no recaiga, no tenga de nuevo el mismo problema y no esté gastando ese dinero por gusto. doctor Eddie Monge, médico, cirujano, neuropsiquiatra, especialista en etnopsiquiatría. Nuestra comunidad latina está enferma, la soledad, el hecho de ser migrante, hace que nuestra gente sea más sensible y vulnerable en la salud mental. Así es, todo lo que nos aísle, nos separe de nuestra comunidad donde venimos, de nuestro país, va a ser vulnerable totalmente para nuestra mente. Recordemos que son cambios, cambia de un lugar a otro donde lo van a tratar mal, donde no sabe el idioma, donde no tiene un seguro, donde no tiene amigos. Y esa pérdida justamente de la cultura donde estaba puede sumirlo en una ansiedad y en una depresión. Falsos profetas, embaucadores, brujos, falsos adivinos que se aprovechan de nuestra comunidad migrante, haciéndoles creer que tienen maleficios, embrujamientos, encantamientos, y que minan su psiquis por el arraigo y el dolor
y la depresión que les da por no estar con su gente y vivir en un nuevo país, doctor. Eso influye en nuestros migrantes. Existen e influyen, pero no son reales. Obviamente, todo lo que hacen, todo lo que dicen no es real, no puede tener efecto sobre la mente ni sobre el cuerpo. Solo van a servir para sacarle su dinerito. Doctor Eddie Monge, desde la ciencia aplicada, desde su conocimiento como médico cirujano, como psiquiatra, ¿podemos abrirle los ojos a nuestra gente para que no se deje convencer de falsos profetas y adivinos? Todo se puede, Diego, todo se puede, y esta es una forma como estamos iniciando. Ya tu libro y otros muchos han tratado de abrir brecha con este tema interesantísimo, y ahora estos podcasts van a seguir y podemos hacer un cambio para que esto no siga ocurriendo en nuestros migrantes, en nuestra gente que se va a trabajar, que se viene para acá a trabajar, a luchar para sacar a sus familias adelante, y tenemos que ayudarlos de alguna forma, y una forma de hacerlo, Diego, es haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué puede hacer el doctor Eddie Monge como profesional de la psiquiatría y su equipo de trabajo para mejorar la salud mental de nuestra gente aquí en los Estados Unidos y en nuestra comunidad migrante? Primero, no todo es política. Todo lo que puedes hacer lo puedes hacer a través de los medios, de las redes, de consultorios, de ayudarlos, de apoyarlos y de darles mucha información. Y tú lo dijiste, sacarlos a muchos de la ignorancia que no han podido porque no tienen esta información que estamos dando. Doctor, lo invito, sigan ustedes aquí en este conversatorio. Vamos a empezar a abrirle los ojos a nuestra gente para que no se deje engañar y trate los temas de salud mental con los verdaderos profesionales. Aquí estamos con el doctor Eddie Monge. Bienvenidos. Saludo cordial. Estamos en estos conversatorios que hacemos frecuentemente para ustedes en nuestro podcast Periodismo Migrante y ahora en el periódico La Prensa, que circula en la ciudad de Chicago y en el estado de Illinois, en beneficio de todos los migrantes, donde tratamos diferentes temas que propenden para que los migrantes tengan una vida mejor aquí en este país de oportunidades y en esta zona del medio oeste de los Estados Unidos. Hoy tenemos en el conversatorio un invitado muy especial. Yo nunca me presento, pero ustedes ya saben, yo soy Diego Giraldo. Estamos en el podcast Periodismo Migrante. Estamos con un invitado muy especial. Él es un doctor, médico cirujano, de origen guatemalteco, neuropsiquiatra, conferencista internacional, un hombre que pasa por diferentes países del mundo dando importantes conferencias y es autor de 3 libros, inclusive el último de ellos está a punto de salir a circular en las principales librerías del mundo. Él es el doctor Eddie Monge, repito, médico, cirujano, neuropsiquiatra. Me parece fundamental que lo tengamos en este podcast y en esta página que inclusive va a salir publicada en la edición impresa del periódico La Prensa, porque si hay un problema importante para el gobierno de los Estados Unidos, para los estados, los gobernadores de los estados de Estados Unidos, para los alcaldes de las principales ciudades de Estados Unidos que reciben cientos y miles de migrantes todo el tiempo, es la salud mental. La salud mental no solo de la gente de los Estados Unidos, sino de quienes llegamos y nos asentamos y hacemos de Estados Unidos nuestra casa. La salud mental es un tema tan importante que inclusive hace parte de los puntos más importantes en las campañas políticas de los candidatos que quieren algún cargo de elección popular en los Estados Unidos. Entonces, qué mejor que saludar al doctor Eddie Monge, médico cirujano neuropsiquiatra, para que nos diga cosas que nos van a interesar mucho, pero primero saludarlo y decirle que le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros. Doctor Eddie Monge, ¿cómo le va? Bienvenido a Periodismo Migrante y al periódico La Prensa. Diego, muchas gracias por la bienvenida. A ti también es un honor estar contigo en tu programa, que sé que es un programa bastante escuchado ahí en Chicago y Estados Unidos. Te envío un abrazo y, por supuesto, saludos a toda la comunidad que ve y escucha estos podcasts de este gran amigo Diego.
al cual le agradezco la entrevista porque es una entrevista que va a dejar mucho. Yo siento que vamos a aportar bastante a toda la comunidad migrante que necesita tanto todos estos consejos y estas sugerencias que estamos dando a través del programa de Diego. Claro, doctor Monge. Y además, como somos migrantes y los latinos somos así, medio no tan oficiales, sino que somos más informales, entonces hagámoslo como un conversatorio, como que estamos hablando usted y yo en una plaza de mercado o en el parque de uno de nuestros pueblos, y vamos a conversar para que la gente nos sienta cercanos, para que sientan que el doctor, que el médico psiquiatra, neurocirujano, está hablando con nosotros, pero es su amigo. Es una persona común y corriente que siente como nosotros, que creció en un barrio como nosotros y que tiene una familia como nosotros, en un país, llamémoslo subdesarrollado o no tan importante como Estados Unidos, en su caso Guatemala y yo Colombia, y que a mí también me sientan como que soy un amigo. Entonces, ¿qué tal, doctor Monge, si lo hacemos como que estamos hablando con unos amigos en una plaza de mercado o en una silla en cualquier parte de nuestra ciudad? ¿Le parece? Sí, me parece, claro, Diego, claro, como tú quieras. A ver, doctor, con el agradecimiento a nuestro productor David Goods, el argentino que siempre está con nosotros y que hace posible con su magia hacer que estos conversatorios lleguen con el mejor sonido y con la mejor producción para que ustedes los disfruten. Doctor Monge, a ver, usted dice una extensa hoja de vida, médico, cirujano, neuropsiquiatra, especialista en etnopsiquiatría. Yo quiero comenzar por ahí, doctor. ¿Qué es etnopsiquiatría para nuestra gente que nos está escuchando? ¿Eso con qué se come, doctor? Gracias, Diego, y saludos allá a David porque sé que él está editando este video y sé que es un excelente amigo y aparte está con todo su profesionalismo que aporta, dando lo mejor para que estas entrevistas salgan bien. La etnopsiquiatría se refiere a básicamente la psiquiatría social, los conocimientos sociales, pero que vienen de una cultura particular. Toda la cultura, todo el bagaje cultural, todo lo que podemos nosotros aprender de la parte, digámoslo, psiquiátrica o psicológica, pero que está relacionado con una etnia, con una cultura en particular, con un país, con una región, y por qué no decirlo, Diego, con un continente específicamente. Entonces, a todo esto, todos los conocimientos arraigados, las creencias, los mitos o realidades que pueden estar en la cabeza de una persona van a ir relacionados con la forma como se desarrolló y en el lugar donde vivió, creció o se trasladó. Muchos casos, como en el caso, digámoslo aquí, que este es tu fuerte, Diego, en el tema de los migrantes. Por eso, doctor Monge, a mí me parecía, y amables oyentes, y quienes nos van a leer en el periódico La Prensa, me pareció alucinante cuando nuestro productor David Woods me habló de un tal doctor Eddie Monge, que dice que etnopsiquiatra, médico cirujano, y dije, a ver, yo lo quiero en el podcast, yo lo quiero en nuestro programa, porque me pareció encantador. Dije, a ver, mágico. Si algo es importante en Estados Unidos es la etnicidad. Cada que llenamos, doctor Monge, un papel acá para hacer un trámite público o cualquier cosa que uno haga en este país, alguna encuesta, preguntan por la etnicidad y preguntan, ¿tú qué te crees? ¿Afroamericano, africano, latino, no latino, hispano, caucásico? Pero preguntan todo eso. Para este país es muy importante la etnicidad. Y como lo dije en la introducción de este conversatorio, la psiquiatría, la psicología y lo que pensamos los seres humanos por dentro, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, es muy importante para este país porque de ahí sale el fruto de las relaciones sociales de las diferentes comunidades y entonces va creciendo como una bola de nieve. Los migrantes llegamos a las ciudades de Estados Unidos, nos juntamos por países y por etnias, formamos barrios y vecindarios, crecen familias, nacen los hijos, siguen las generaciones y va creciendo esa etnicidad y se va mezclando con diferentes países de habla hispana, con gente anglosajona y se va formando una mezcla maravillosa de mestizaje, de etnicidad y de mezcla cultural. Y es donde yo dije,
Aquí el doctor Monge es fundamental para que nos explique qué surge de todo esto, doctor. Es una cosa impresionante lo que toda esta mezcla que yo hablé y que usted conoce se puede aplicar acá en estas comunidades latinas, doctor. La etnopsiquiatría, cómo sentimos, cómo nos comportamos, cómo actuamos en sociedad, doctor. Sí, lo que dices, como esto es un conversatorio, Diego, estamos conversando con toda la gente linda que está escuchando el programa. Lo sentimos como comunidades migrantes, lo sentimos como el lugar donde estamos, como nos vamos adaptando, como nos vamos formando, como nos reciben, como nos tratan, como se va desenvolviendo el trabajo que ejercemos, así se va forjando también lo que siente la persona en diversos lugares donde está. No es lo mismo decir, por ejemplo, en una etnia, el concepto de ansiedad, digámoslo así, veámoslo así, te lo voy a decir, el concepto de ansiedad no es lo mismo en la región citadina de una ciudad, en la parte citadina, que tú dices, lo trasladas como estrés, tú dices, me siento estresado, me siento nervioso por todo lo que está pasando, exceso de trabajo, mucha carga de trabajo laboral, horas extras trabajando, y eso te provoca un estrés a nivel citadino en las grandes ciudades de Estados Unidos, pero a nivel de un pueblo, de una región, de una etnia, se hizo un estudio, queridos amigos, se hizo un estudio en donde circulaba el famoso término del espanto. Yo creo que has escuchado el famoso cuando tú sientes, bueno, lo espantaron. En las etnias lo espantaron, significaba que te hicieron un mal de ojo, que significaba que te trataron mal, significaba que a lo mejor te habían hecho como brujería y Claro. te daba los mismos síntomas. Y si comparamos la parte citadina y vamos a la parte de una etnia o de un lugar o de un pueblo o de una región específica, se A las zonas comprobó, rurales. Ajá. se comprobó en estas zonas que todos los síntomas que presentaba una persona que la habían espantado, que tenía el famoso espanto, que había sufrido un susto, que en las comunidades rurales se puede decir como el susto o el espanto, no es que se parezca a algo, sino que te espantaron, nada de eso, sino que el te espantaron es te asustaron, ese te asustaron representaba los mismos síntomas, fíjense bien lo importante, de aquel que estaba en un lugar, en la parte citadina, en la ciudad trabajando, que los mismos síntomas que aquel que estaba básicamente en una comunidad rural trabajando y que había sido sometido a ese susto. Los mismos síntomas representaban exactamente las mismas condiciones a otra persona que estaba en la parte citadina trabajando. Es decir, que lo que cambia nada más es la palabra, Diego. Queridos amigos, lo que cambia es la palabra, pero lo que siente la persona, digamos, los síntomas que puede experimentar una persona que está estresada o espantada son exactamente la misma cosa y llegamos a la conclusión que el abordaje terapéutico podría ser igual, pero no podría ser igual si tú te vas con un médico de una cultura, de una provincia, porque no vas a creer en eso, sino que lo tratas con una persona que lo pueda hacer en tu región, en el lugar donde vives, en la etnia, en un pueblo, en una región de la montaña. Te dicen, bueno, eso se va a curar con que lo vea un curandero, con que lo Con vea un el chamán. chamán, y Exacto. te llevan, y la curación te la dan por sugestión. Es decir, Claro. la persona, lo que te puede hacer un médico, un psiquiatra, un psicólogo, que no te va a funcionar en la persona que vive en esas comunidades, sí te va a funcionar en la persona que está en una ciudad. Y entonces el concepto de curación es exactamente lo mismo, solo que utilizando la etnopsiquiatría. Ese es un ejemplo tal vez fácil de lo que nosotros a veces tratamos de hacer con una persona que llega a un sitio y te lo quieres curar como un médico, poniéndole cosas que no conoce, y en determinado momento la medicina natural, la medicina lugareña, lo que ellos utilizan, o que te pongan la ciguaraya, como dice la canción, te va a curar,
y de esa manera vas a ser una persona que vas a salir restablecido del estrés, pero sin asistir con el médico. O sea, todo depende mucho del abordaje que le des. ¿Por qué te Claro, menciono todo esto? Porque eso es lo que pasa. La etnopsiquiatría se refiere a eso. El miedo, todo lo que sentimos puede ser tratado de manera diferente cuando nosotros entendemos realmente lo que tiene una persona, y en este caso inmigrantes mucho, que sufren mucho, que están sometidos a mucha presión y son de alguna manera tratados con médicos, con chamanes, con curanderos, con brujos, y vas a encontrar que es exactamente la misma forma del abordaje terapéutico, solo que mediante su cultura, como ellos la perciben mentalmente. exactamente. A mí me parece encantador el tema que está tratando doctor Monge, y es casi que mágico que hayamos llegado a esta casualidad, porque precisamente es increíble. David Gunn, nuestro productor, debe estar sonriendo en este momento, porque precisamente mi último libro habla sobre el tema. Se llama Falsa Brujería, Trucos y Engaños, que se puede conseguir en Amazon en cualquier momento. Y precisamente, doctor, qué casualidad. Ese tema lo he venido abordando yo como periodista durante 25 años en la comunidad migrante. Porque usted dice, a ver, eso de los espantos, en Colombia le llamamos susto. Los indígenas lo tratan con los chamanes. En Colombia toman el yagé, las tales hierbas esas que toman en el Amazonas. Otros dirán que a nivel psiquiátrico lo pueden manejar con medicamentos que alteran o que equilibran la química cerebral para todas estas cosas del comportamiento, pero que todas confluyen en un mismo centro, y es en que la gente puede curarse por la simple sugestión. Y estoy pensando ahora en los placebos, ¿no? En lo que ustedes los doctores hacen cuando dan un placebo, que le hacen creer a alguien que está tomando un medicamento, pero que no es un medicamento, sino que él cree que esa pastilla lo va a mejorar y efectivamente lo mejora. Y precisamente, doctor, y creo que quiero que concatenemos y que lleguemos y nos demos cuenta si usted y yo coincidimos en ese mismo concepto. Por eso yo escribí mi libro, porque precisamente uno de los negocios más grandes en este país, en la comunidad migrante, es los brujos y los hechiceros que vienen aquí y le hacen creer a la gente que con poderes mentales, extrasensoriales, enviados de Dios, con características especiales de adivinación, logran curar a la gente de maleficios, de sustos, de espantos, de mala suerte, de estrés, por medio de medicinas o encantamientos o amarres o hechizos para que su vida pueda ser normal y se puedan librar de todos esos males. Esto se ha convertido en un tremendo negocio. Yo pude estar dentro de ese grupo de brujos y falsos hechiceros que le sacaban grandes sumas de dinero a los migrantes, inclusive hasta $30,000 por hacer vomitar hueso molido de muerto o hacer defecar una serpiente, cuando todo era totalmente falso, pero la persona salía totalmente feliz, sin 30,000 en el bolsillo, curado y con su mente libre del espanto que le dicen que tenía. Doctor, estamos más o menos sintonizados en el tema, ¿no? Claro, claro, síguele. Ahí estamos. Entonces, doctor Monge, una pregunta que quiero hacerle, que me parece muy importante, es cómo aplicar estos conceptos de etnopsiquiatría, este concepto que usted nos habla del susto, del espanto de nuestras comunidades rurales, que es igual y se siente igual en las grandes ciudades, pero que el sanarnos y el quitarnos la supuesta enfermedad o el problema mental que tenemos es igual, estemos en la zona rural o estemos en la ciudad o estemos tratados por chamanes, por brujería popular o por un psiquiatra, a lo que yo conocí en la investigación que hice periodística que inicié hace 25 años, metiéndome al interior de estos brujos de nacionalidad colombiana, paisanos míos. Yo trabajé con ellos, pero lo hice eh, de manera investigativa, me mezclé con ellos sin que se dieran cuenta para poder investigar y enterarme de todo esto y plasmarlo en el libro que hace 1 año y medio pude sacar en las principales librerías para que la gente conociera esto. Yo quiero, doctor, que con este concepto tan importante que usted me da,
lo liguemos a este tema que estamos hablando. ¿Cómo aplicar esa etnopsiquiatría? ¿Cómo aplicar sus conocimientos? ¿Cómo se aplica la neuropsiquiatría en la brujería, en los espantos y en estos temas que son tan manejados en la comunidad migrante, no solo en el campo y en la zona rural de nuestros países, sino aquí en las grandes ciudades en Estados Unidos, doctor? Bueno, mira, la brujería viene a mediados del siglo XIII. Recordemos que surge en Europa, en las grandes urbes que eran básicamente dominantes en el mundo. Recordemos Roma, Grecia, no es de nuestros países básicamente tercermundistas, sino que viene desde hace más de 3000 años de cultura y tenía que formarse. ¿Por qué? Tenía que formarse porque se necesitaba algo que sustituyera la medicina. Se necesitaba algo que la medicina no podía curar. La medicina tenía algunos defectos en algunas enfermedades y entonces tenía que surgir algo para que la gente creyera en algo, de tal manera que la brujería, el diablo, vienen siendo figuras filosóficas creadas precisamente por las personas. El bien y el mal representan básicamente eso, figuras filosóficas básicamente, que lo que van a buscar es sustituir a la medicina empíricamente, porque la brujería no tiene ninguna base científica, es esotérica totalmente, lo sabemos, Es pero metafísica. sí, sí, como dices, es metafísica, esotérica, empírica, como quieran ustedes, no tiene una base científica como la medicina. Entonces, la medicina tenía que ser sustituida por un grupo de personas que trataban de básicamente echar atrás esa teoría, toda la ciencia. Recordemos ciencia, brujería versus psiquiatría. Entonces, todo eso se necesitaba, Diego, para que creyeran en algo, para que las personas creyeran en algo y de esa manera lograr introducirlo a las culturas, en este caso en Europa. Luego vemos a la iglesia en tiempos de la Inquisición, donde se castigan a las brujas. La iglesia también de alguna manera viene con situaciones políticas y deshace la brujería, que eran personas en ese tiempo con creencias, se decía, malas, y que podían cambiar de alguna manera ciertas enfermedades y cambiar mediante hechizos y pócimas mágicas de alguna manera la condición física y mental de la persona. Después ya y comenzamos a verla en Latinoamérica. Recordemos esa parte donde se introduce, perdón, en Latinoamérica y ya la vemos en enfermedades puramente eh, físicas y mentales, donde toda Claro. la gente cree que la enfermedad mental, la psicosis, la locura viene de la brujería. Todavía hay personas que lo creen así. Y entonces, ¿qué tenemos con todo esto? ¿Qué ha pasado con todo esto? La brujería ha tratado, ha ido metiéndose y ha logrado, básicamente, lograr un lugar preponderante en el espacio mental de las personas, haciéndolos creer cosas que no son. Pero es que, Creo que doctor, sí. sí, A ver, doctor, pero es que me dan muchas ganas de interrumpir porque se quedan tantas cosas que son tan reales que usted está tocando. Mire, es que cuando la gente cree que está embrujada o que tiene efectos metafísicos, que quiere decir más allá de la física, más allá de la ciencia, lo sobrenatural, entre comillas. Cuando la gente cree que tiene ese efecto en su vida, se vuelve tan fundamental en su psiquis, y yo no soy psiquiatra, usted es el psiquiatra, que se enferma y resulta que esa sugestión y esa parte mental, yo creo que mina la parte física y termina sintiéndose enfermo. No sé si tenga que ver con ser hipocondríaco eso, pero tú terminas creyéndote enfermo porque crees que estás embrujado. ¿O cómo funciona eso, doctor? así tienes mucha razón. No todo es sugestión tampoco, porque si no, no pudiéramos curar los médicos muchas enfermedades en donde utilizamos medicamentos. Claro que no, pero la palabra es muy fuerte, lo que dices es importante, la palabra, la sugestión puede llegar. Esto se aplica básicamente en el estrés, en cuestiones de estrés, de ansiedad. Ahí vamos a decir que tiene mucho efecto lo de la sugestión de las personas.
Ujú, tiene mucho de lo que te diga alguien en el que confías, de lo que me estás mencionando de la sugestión, tiene mucho efecto curativo, pero también recordemos que en muchas pócimas que hacen muchos brujos hay también sustancias químicas. claro, como en el yagé que le ¿Qué es lo hablé que yo le de la da? selva amazónica. Mira, ¿qué hay en la selva amazónica? Lo que tú estás mencionando, tenemos hongos alucinógenos, Amanita Ujú, muscaria. Estos ujú, hongos alucinógenos, la gente va por pócimas. La gente ujú, va porque quiere que le hagan un trabajo, porque quiere que le hagan daño a alguien. Y entonces la brujería ha llegado a tal extremo que conoce muy bien el funcionamiento de estos hongos alucinógenos. En ujú, muchos de ellos, los más comunes es la Amanita muscaria, que es un hongo alucinógeno que te puede trasladar a efectos como el LSD y va a ujú, terminar sumiéndote en angustia, en depresión, en psicosis. Y entonces muchos brujos utilizan, ya saben cómo utilizar estas plantas medicinales, estos hongos alucinógenos y te los dan en una pócima para hacerle daño a ujú. alguien. Pero el daño, fíjense bien, el daño no es permanente, el daño es temporal y te puede hacer un daño muy grande si te los dan en grandes cantidades. Entonces aquí Claro. tenemos una explicación para lo que la brujería puede hacer y por qué lo vas creyendo, porque te dan una pócima que crees que es algo mágico que te dieron y realmente tiene una sustancia química que altera toda la química del cerebro. Ujú, claro. Entonces aquí, ¿con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que ellos saben muy bien, la brujería también utiliza toda esa metodología porque cambia la química de tu cerebro y de alguna manera no todo es sugestión, no todo es que te hablen, pero te lo llegas creyendo. Hay un Claro. ejemplo muy típico que quiero contarte, Sí, perdona que te sí, interrumpa sí, porque sí. yo sé que quieres hablar y está muy emocionante el tema. Te recuerdo de un caso que vimos de que es muy común en el tema de la brujería y en los chamanes, donde a una persona que viene con problemas gástricos la sugestionan y la duermen con un sedante y le dicen que todos sus males vienen porque realmente tiene el demonio adentro. Ujú, Y vienen y te sedan a la persona en el ejemplo, y cuando despierta la persona, la hacen vomitar con un vomitío. Tú sabes ujú, que hay muchas plantas que te pueden hacer vomitar, ujú, como la belladona. La belladona es otra planta que te puede hacer vomitar y te puede sacar muchos líquidos del cuerpo. Y en este ejemplo donde a esta persona la hacen vomitar, la sedan y le hacen sacar líquidos, le ponen un sapo en una cubeta. ujú. Y cuando despierta le dicen que eso era lo que tenía ahí, que el sapo era lo Claro, que tenía dentro del estómago. claro, Y vienes tú y en tu mente, como te dormiste y lo creíste y no lo viste, lo aceptaste como que eso fue real. O sea, y te sientes mejor cuando vomitaste, te sientes mejor porque el sapo lo vomitaste y entonces tus males desaparecieron. Eso es claro. ya sugestión y estás trabajando muy bien la sugestión en las personas y a eso podríamos decir que eso tiene un efecto curativo y eso es lo que utilizan muchos brujos, muchos chamanes de alguna manera para bloquear el sistema antiestrés de muchas personas, el temor y el miedo a las enfermedades. Pero no todo es Claro. eso tampoco, no todo es que sea realmente sugestión. Tenemos enfermedades reales también Ujú, que ujú. no Sí, pueden abordar, que claro, definitivamente tienes que abordar con la medicina, pero que entendemos que la sugestión puede lograr mucho si a claro, ti te dicen el efecto camaleón, el efecto Pigmalión, que le llaman, donde tú sugestionas a la gente de que es buena, de que sabe mucho, de que lo va a lograr y lo llega a hacer. Ese es un efecto psicológico, porque claro, también la palabra, fíjate bien algo importante, la palabra que tú puedas decirle a alguien puede lograr cambios psicológicos muy fuertes. Si yo te digo en un entierro, estoy en un velorio y te digo que todo se va a arreglar, que estoy contigo, vas a sentirte mucho mejor, te vas a sentir más a gusto. Quiere decir que la palabra también, por eso los psicólogos han tenido mucho éxito, porque la palabra tiene mucho efecto sobre la mente de la persona y te pueden cambiar muchas cosas. Solo decirte una palabra o una frase puede cambiarte y hacerte tu día. claro, claro. Decimos comúnmente, me hiciste el día. Cuando dices me hiciste el día, es que te sentiste a gusto con lo que te dijeron
y de alguna manera la mente tiene un cambio psicológico muy fuerte, un cambio de tu psique de negativo a positivo con solo algo que te digan. Es decir, que la palabra, los psicólogos, el chamán, el curandero, el médico puede hacerte mucho bien o mucho daño con las palabras que te vaya a decir y va a influir bastante en tu mente y ahí entra la parte de la sugestión. Precisamente, doctor Monge, me parece muy interesante lo que usted dice, porque es increíble lo que usted dice de la sugestión. Y obviamente que hay enfermedades que son reales y que sí necesitan de un médico que las trate, pero ese no es el caso de este conversatorio. Aquí estamos hablando de las enfermedades que no son reales y que son producto de la sugestión, del encantamiento, del susto, del espanto y de lo que la gente cree. Y es tan cierto eso, doctor, que en la investigación que yo hice de mi libro Falsa Brujería, Trucos y Engaños, precisamente uno de mis capítulos en el libro habla de defecar una serpiente. Y yo siempre dije que esos brujos, que son verdaderos estafadores, que están aquí en la ciudad de Chicago, se inventan que la gente está enferma para sacarles dinero. Ellos son diferentes a los chamanes. Ambos engañan y sugestionan, pero los chamanes al menos tienen una cultura ancestral, al menos tienen cierto manejo de las plantas, como usted lo dice, doctor, del yagé, de las plantas medicinales, que pueden poner a la gente a alucinar. Al menos ellos tienen un conocimiento de sus ancestros. Los brujos que yo hablo en mi libro, no. Ellos son charlatanes y rateros. Ellos no tienen ningún conocimiento de plantas ancestrales ni de alucinógenos. Ellos simplemente por mera sugestión, doctor Monge, la persona llega y le dice, es que maestro de la parapsicología, vengo porque mi esposo me está montando los cuernos y tiene un amante, yo quiero recuperar su amor. Y el brujo le decía, no, pero es que el problema suyo no es la infidelidad, es que estoy viendo por medio de un análisis que hago de su yo interior, porque yo me sé teletransportar a su interior, estoy viendo que usted tiene un maleficio en su estómago y usted se va a secar y dentro de 3 meses usted va a morir porque tiene una serpiente en el estómago producto de un maleficio que le va a producir la muerte y se va a secar como leña y usted en 3 meses está muerto. Me tocó vivir eso, doctor Monge. Y entonces la persona que venía donde el brujo falso, por infidelidad de su pareja, terminaba creyendo que se iba a morir porque la amante de su esposo le había metido un animal raro en su estómago. Y entonces el brujo le hacía tomar limón con agua mineral y una serie de químicos que le producían vómito. El brujo soltaba una serpiente, una culebra de plástico, como de lo que son los biberones de los niños, la dejaba caer, hacía un enema a la persona y le echaba agua por el recto, le hacía soltar todo lo que estaba en su estómago, ahí soltaba la serpiente plástica y le decía que esa era la brujería que le había sacado. La persona, doctor Monge, pagaba $5,000 por ese tratamiento y salía sana. Y resulta que no, que era simplemente su gestión. Por eso se me hace tan encantador, doctor, el tema que usted toma y toca de los sapos y de lo que le hacen creer a la gente, estos chamanes y esta gente que hace este tipo de cosas, a lo que yo toco en mi libro, doctor. Entonces, ¿cómo aplicar esto a la psiquiatría, a la etnopsiquiatría y cómo nosotros ayudar, doctor Monge, a que la gente no caiga en ese engaño y no permita que sea abusada de esa manera, doctor? Claro, sí, mira, no tiene realmente comparación porque la psiquiatría es una ciencia que partamos por ahí, la psiquiatría, la etnopsiquiatría y la psicología son ciencias que tienen una base científica, como tú lo dijiste acertadamente, tienen su caudal científico y hay un abanico de tratamientos para estrés, para ansiedad, para problemas depresivos, para una serie de situaciones que puede estar atravesando una persona, pero la gente no tiene acceso a veces a los médicos. Diego, a veces la gente culturalmente tiene miedo, la gente culturalmente... Este programa va a servirnos, y qué bueno que lo mencionas en tu libro, porque este programa va a servirnos, Diego, para abrirle los ojos a muchos migrantes, para que se den cuenta. Yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer nosotros que estamos aquí, porque en las leyes no podemos influir, no podemos influir en la parte política, pero sí podemos ayudar mucho
aclarándole a la gente todo esto, lo que estamos Claro. haciendo. Tú no sabes, o yo creo que lo sabes mejor que yo, cuánta gente te está escuchando y nos está escuchando y tienen este problema, quieren acercarse tal vez a un médico, a un psicólogo, no tienen el acceso al psiquiatra porque todos son migrantes y no tienen seguro. Y esto limita de alguna manera la situación política, digámoslo así, la situación que ellos están vivenciando, el poder asistir con un médico Ujú, especialista, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un neurólogo, si quieres. ujú. Pero ¿qué les queda entonces? ¿Qué les queda? Hay gente que les ofrece una curación milagrosa que no tiene una base científica, pero que te están dando calidez, te están dando apoyo. Lo malo es que te están cobrando muy caro por esos Pero servicios, doctor, digámoslo así, que están, lo que tú dices, me sembrando una curación que realmente no existe y cobrándote un dinero para algo que no te van a prestar el servicio. Entonces ahí surge lo que me comentabas del engaño, la parte del no, engaño claro. que mucha gente la tiene que entender, y estos programas de alguna manera nos van a servir para abrirle los ojos a las personas y ayudarlos también a que ellos se vayan enterando de todas estas dinámicas que existen malamente, digámoslo así, porque no hacen nada. No, no resuelven la situación que está pasando el paciente, porque después te aseguro, eso es recurrente. Después la persona vuelve con su problema. Ahí es la Ujú. parte que ya no se ve. El seguimiento del paciente, ¿quién se los da? Ese seguimiento que te da el Exactamente. médico, que te da el psicólogo, que te da el neurólogo, ya no lo tienen y vas a volver a recurrir y luego vienes y caes de nuevo con ellos y eso ya lo saben ellos y ahí es donde está la parte de la estafa que tú mencionas. Claro. No, 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 doctor, pero es que no podemos hacer un solo conversatorio. Esto se va a convertir, yo creo, en un programa constante de nosotros dos para hablar sobre este tema que es tan amplio, doctor, y que usted tiene un conocimiento vasto al respecto. Y yo lo poco pues que pude investigar en esa investigación periodística que hice hace 20 años. Porque mire la ironía, doctor, mire. Los inmigrantes, como usted dice, no tienen el acceso a los profesionales como usted, que son los psiquiatras, los neuropsiquiatras que pueden tratar esos temas, que le hacen un seguimiento al paciente profesional, lo medican si es necesario y están pendientes de su salud. Eso realmente no lo tienen muchos los pacientes migrantes. Y si lo tienen, doctor, hay una parte cultural en nuestras familias que te hace sentir miedo de visitar un psiquiatra o un psicólogo porque te dicen que estás loco. Y entonces muchas de nuestras familias, o cuando éramos niños o adolescentes, quisimos tener un psiquiatra o un psicólogo, alguien que nos orientara, pero por temor al bullying de la familia, de los compañeros de estudio, de trabajo y al bullying de la sociedad, este está loco, hasta decir que este está loquito. Ay, el niño se me está enloqueciendo, está como mal de la cabeza. Dice que quiere un psiquiatra, dice que quiere un psicólogo, un loquero, él como que está mal. Eso, doctor, ha hecho que sean incansables ustedes, los profesionales de la salud mental, doctor. Claro, primero como médicos acercarnos un poquitín más. Yo creo que también una visión muy elitista de los médicos, de los psicólogos, de los neurólogos ha hecho que la gente tenga que recurrir a esto, los gobiernos que no facilitan la ayuda para los migrantes, el seguro que no se da en todos. En mi caso, te digo algo, yo en mi país y también aquí, que en Estados Unidos, donde pronto van a haber clínicas, nosotros trabajamos no solo con seguros, sino que sin seguros y ayudamos a las personas a que puedan unirse al equipo de profesionales que tenemos. Ahí está la Claro. parte que tenemos que darle mucha ayuda a la gente migrante, a toda nuestra población, y eso nuestro productor David, tú y yo lo sabemos. Sabemos que el acercamiento, que la medicina nos acerca, el contacto con las personas, el hablar con las comunidades, el ir a pueblos, el hacer este tipo de programas nos va acercando, las redes nos están acercando, pero tenemos que tener mucho cuidado con los falsos profetas, con los Uh -huh, estafadores, porque están haciendo más contacto con la gente culturalmente, se están acercando más, uh -huh. están tratando de llegar por diferentes formas y es ahí donde está el problema
hay más, tenemos mucho más gente que está llegando de esa forma y se Claro. están dando cuenta que es más fácil y engañan a muchas personas quitándoles su dinerito que tanto les ha costado y sobre todo aquí en Estados Unidos que cuesta tanto ganarse la vida. Es decir, la Pero yo lo voy a asistencia médica denunciar. debe hacerse más, la Claro. asistencia médica debe ser más fácil para el migrante. La asistencia médica, los profesionales tenemos que acercarnos más, como en el caso de mi grupo, te lo digo en lo particular, mi grupo se está acercando no solo en comunidades guatemaltecas, centroamericanas, mexicanas, sino que ahora también en Estados Unidos. Y ya viste que estos programas, como lo es, y tu libro, que te felicito desde ya, Diego, porque se ve que te preocupas, que es lo que todo, toda persona debería hacer, preocuparse, ver cómo está su comunidad. No necesitas hacer política ni estar en política para ayudar a la gente. Puedes hacerlo mediante un programa como tú, mediante un libro como tú lo estás haciendo, mediante podcast como tú y nosotros lo estamos haciendo. Puedes también ayudar a las comunidades y tratar de buscar la solución a esa problemática que tanto daño le ha hecho como lo son las estafas de este tipo. Pero doctor, ahora que entramos en este tema coincidencialmente en este conversatorio, pues hagamos una cruzada, usted y su equipo de profesionales y el plan y programa médico mental que ustedes tienen para los migrantes. Yo pongo a disposición Periodismo Migrante y el periódico La Prensa, que circula acá en el estado de Illinois, para que luchemos contra estos estafadores. Yo le voy a hacer una denuncia a la gente y lo digo yo, y yo como periodista corro con la responsabilidad. Yo soy Diego Giraldo, periodista de Chicago, uno de los grandes culpables de que nos esté ganando a los honestos, que la gente vaya a los médicos, psiquiatras, profesionales especializados que deben ir para que le trate sus problemas de salud mental. Nos están ganando los brujos y los estafadores por culpa de los monopolios de los medios de comunicación en español. Hablo de frente de Univisión y Telemundo, los canales más importantes de español en los Estados Unidos, que le venden a estos desgraciados tiempo a la de 1 a 4 de la mañana, cuando el tiempo es muy barato. Ellos compran programas, como yo lo narro en mi libro, y hacen una serie de programas con editores estilo Goods, el argentino, pero que editores que se prestan para mentir. Yo sé que Goods nunca lo haría. Hacen programas como si estos brujos fueran lo que usted es, que es un verdadero profesional. Le pagan a Telemundo y a Univisión hasta $20,000 semanales por su programación, porque yo he visto cuánto los pagan y tengo copias de las facturas. Y entonces, estas cadenas Telemundo y Univisión, por ganar dinero, están ayudando a explotar y a engañar a nuestra gente. Y estos brujos, por eso tienen sus consultorios absolutamente llenos de gente que va al escondido a contarle sus problemas para que ellos los engañan. Porque mire, doctor Monge, para un latino que se crió con esos problemas de estigmatización social, es mucho más fácil salir del trabajo y decir que va al cine, pero mentira, que se va a buscar un brujo de los que le anuncian en Telemundo y Univisión para contarle sus problemas, y no decir necesito ayuda médica de un psicólogo o un psiquiatra, porque van a decir, estás loco tú, vas donde un loquero, mira, este resultó de chavetado, se le torció un tornillo, y empiezan a hacerle bullying. ¿Qué dice la persona? No, 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 pues no. Mejor voy donde este brujo que vi en la televisión y digo que voy al cine, me voy al escondido sin que nadie sepa y le sacan todo el dinero. ¿Sabe qué duele, doctor Monge? Que usted que es profesional cobra 180, $100 por una consulta y sigue viendo al paciente. Si es que el seguro no lo paga, si lo hace de manera privada, manda unas medicinas, pero estos malditos brujos cobran por la consulta 100 y ahí hacen el enganche de que están enfermos y le sacan 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 por vomitar hueso molido de muerto y 10,000 por hacerles defecar una serpiente, como lo vi yo y lo trato en mi libro. Por Dios, doctor, con ese dinero se trata toda la familia entera de manera profesional con un médico como usted. Hagamos una cruzada, doctor, para que su equipo de profesionales, debidamente preparados y científicamente listos para ayudar a la salud mental de nuestra gente, por medio de Periodismo Migrante,
del periódico La Prensa y de los medios de comunicación a los que no nos interesa explotar a la comunidad como a Telemundo o Univisión, ayudémosle a la gente y no permitamos que los exploten, doctor Monge. Esta es una forma, como ya lo estamos haciendo, Diego, a base de tu libro, a base de los programas, a base de los podcasts. Estamos empezando ya la cruzada para esto, para evitar que a la gente linda que esté escuchando estos programas interesantes no le estafen, no le vean la cara, como decimos, y puedan curarse. Además, hay otra cosa importante en esto de la brujería, en esto de todos estos chantas y estafadores que te curan temporalmente. Es decir, literal, te van a hacer una curación temporal, porque después, como es una enfermedad real que la persona sí tiene, vas a volver va la persona a ser recurrente en su dolencia, en su mal, en sus dolores, y vas a necesitar recurrir de nuevo a esta persona, y ellos lo saben. En Claro. cambio, el médico, importantísimo, estimados amigos, el médico le va a hacer estudios, el médico lo va a diagnosticar antes, va a usar un método científico, lo va a tratar con calidez y de alguna manera va a descubrir su problema mediante un diagnóstico preliminar para luego después hacer un tratamiento para que usted no recaiga, no tenga de nuevo el mismo problema y no esté gastando ese dinero por gusto. Yo creo que es viable lo que dices de la campaña y de la cruzada que dices antichantas, porque estamos ayudando a la persona para que abra sus ojos ante estos problemas y que todo eso repitiendo de nuevo esto, todo eso de la brujería, sin contar los chamanes, como tú dijiste acertadamente, que tienen conocimientos ancestrales de la medicina natural, de la homeopatía, que también son respetables, porque yo utilizo mucho homeopatía y medicina natural y medicina integrativa, que es diferente porque tiene una base científica. A ellos es de respetárseles, porque son Claro, lo que gente llaman que medicina natural y holística, ¿no? eso exactamente se merece mis respetos porque tiene una formación de muchos años, incluso la homeopatía se conoce, Diego, desde hace más de 3.000 años, porque Europa nos lleva más de 3.000 años de cultura, entonces no es nada nuevo saber que en Grecia, Roma, en los países del viejo continente ya se practicaba la medicina, incluso la medicina china, como lo es la famosa acupuntura, sí funciona porque tiene una base de bloqueo. Es un Claro. bloqueo el que hacemos en los nervios, entonces controla el dolor. Es decir, tenemos en algunos tipos de tratamientos de medicina china, de medicina europea, que sí funcionan y que sí tienen una base bien formada y estudiada, a diferencia de algo, aquí es lo importante, lo que mencionaste, la brujería y todo eso, todas esas personas que se creen brujos y que se hacen llamar brujos, no tienen una base científica en lo que están haciendo. Son totalmente esotéricos, empíricos, y podríamos decir que lo hacen simplemente, como tú mencionaste acertadamente, por fines de lucro. Entonces ahí Claro. nos toca a nosotros con este trabajo titánico que estamos emprendiendo. Yo creo que otros que se unan a la cruzada también lo pueden hacer. Y qué bueno que tu libro lo dice, ayudar a muchas personas para que salgan de ese engaño y de veras busquen un tratamiento formal porque van a recaer, van a volverse a enfermar porque no han sido curados por completo. No, y lo importante no es que mi libro lo diga, porque el objetivo del conversatorio ni siquiera es vender mi libro, sino descubrir mágicamente que mi libro tiene que ver con lo que usted comenta y que se me hace tan interesante que podamos unir fuerzas, doctor, para que con su programa, que lo vamos a extender en futuros podcasts y en futuras conversaciones, comentemos de qué se trata su programa profesional que usted quiere traer a la comunidad. Estamos para servirle acá en la comunidad de Chicago y el estado de Illinois, para que con este programa ayudemos a que podamos rescatar a la gente de estas personas que están abusando de ellas y que puedan llegar a un servicio profesional adecuado y el que debe ser con ustedes, los verdaderos médicos, doctor Eddie Monge, porque es que hay niveles, doctor, hay niveles. Hay chamanes que tienen conocimiento ancestral, hay brujos que dicen que son
enviados de Dios y mediums de los espíritus, y hay otros que son vulgares, ladrones, rateros y charlatanes, que son los que yo específicamente acuso y ataco en mi libro. Doctor, ¿qué tal si hoy pusimos el dedo en la llaga en este importante tema? Y Esto que se va este a no sea saber, una Diego. única charla y conversatorio. Bueno, perfecto, que este no sea el único conversatorio que hacemos, doctor. Y hagamos otras charlas más donde tratemos específicamente cada tema de estos y donde empecemos una cruzada entre usted, nuestro productor, sus médicos profesionales y por medio de nuestro equipo periodístico para que acabemos con esta gente, culturicemos a nuestras personas. Y yo voy a decir una palabra que es muy fuerte, doctor, y la digo yo y me responsabilizo por lo que digo. El gran problema de nuestra comunidad en este tema de la brujería, los espantos y los sustos es la ignorancia con la que crecemos en las zonas rurales y en nuestros países subdesarrollados. Esa ignorancia al campo médico y científico, esa ignorancia y ese miedo a ir donde los verdaderos doctores como usted, que son los que saben, estudian por años, van a la universidad y se queman las pestañas para saber curar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental. Por ignorancia creemos que son mejores los de afuera y los que nos hacen creer en estupideces. Porque, doctor, para resumir, pienso yo que la brujería no existe. Y quiero rematar este conversatorio preguntándole, doctor, entonces la brujería no existe o sí existe, doctor. Bueno, sí existe porque estamos ahí. Existen porque tenemos que hay brujos, ¿no? Existe. Eso sí es un hecho de que existe porque hay brujos que están engañando a las personas, pero que te vayan a hacer un efecto positivo o negativo no es cierto. Entonces Ahí sí existe, pero no es tenemos, real, doctor. exacto. Sí la tenemos ahí latente, porque ya ves que tú mismo lo estás diciendo, tenemos brujos que están ahí autonombrándose brujos y que tenemos también que están haciéndole todo ese efecto negativo a las personas y quitándole su dinero, entonces sí existen. Lo que pasa es que no es real, no tiene una base ni fundamento científico y no van a lograr nada sobre ninguna enfermedad, ¿no? Eso es un hecho que sí es real. Doctor Eddie Monge, médico cirujano, neuropsiquiatra, conferencista internacional, autor de 3 libros. El último está próximamente a salir en las librerías de todo el país y de América Latina. Especialista en etnopsiquiatría. Doctor Monge, hemos tenido un interesante conversatorio con usted. Espero que la gente lo haya disfrutado. A ver, doctor, su mensaje final, ¿qué nos faltó por decir? Y lo invito a que no sea la primera vez, que institucionalicemos estos conversatorios para que le ayudamos a nuestra gente a no ser estafados y a no ser abusados por gente que no está preparada para mejorar su salud mental. Doctor, su mensaje final y la invitación para que continúe con nosotros, doctor. Gracias, Diego, gracias a ti por la invitación y te felicito de nuevo por tu libro que sé que ha tenido mucho éxito. Pues miren, amigos, este es un conversatorio y dentro de lo que les puedo decir es, la brujería no nos va a llevar a ningún lado. Eso sí es un hecho, no nos va a sacar de nada. Tenemos que pensar que todo lo que es medicina tiene una base científica a la cual debemos apegarnos y que todo lo que ven ustedes en la brujería no es real, no puede pasar, sino que es producto de la sugestión y de lo que la gente quiere provocar en las personas en la mente. Entonces tenemos que abrir nuestra mente y pensar objetivamente y de manera realista en que todo lo que viene y nos puede curar viene de la ciencia específicamente. En mis Doctor, redes me pueden encontrar. exacto. eh, ¿Dónde lo eh, encontramos, doctor? A ver, la gente está encantada con este tema suyo. ¿Dónde encontramos a Diego Giraldo? Lo encuentran en todos lados acá en Chicago, pero ¿dónde encontramos al doctor Eddie Monge? Pues para que nos abra los ojos sobre estas cosas que hemos estado hablando hoy. ¿Dónde lo encontramos, Diego, doctor? gracias. Diego, me pueden encontrar, amigos queridos, ahí están apareciendo ahorita mi WhatsApp, donde yo gustosamente les contesto. Mi página, tenemos 2 páginas, mis correos electrónicos, mi Facebook, mi Instagram. Ahí estamos en páginas chinas también de TikTok, donde nos pueden encontrar con temas médicos en casa. Y por supuesto, aquí están
apareciendo las redes completas en este momento en pantalla donde me pueden buscar. Y por supuesto, claro que vamos a seguir trabajando estos temas tan interesantes en estos podcasts de Diego. Y me resta enviarles un abrazo cálido hasta donde estén, en cualquier rincón de Estados Unidos y del mundo. Y nos vemos en el próximo video. Gracias, doctor. Este podcast lo escuchan en España, en América Latina, en Argentina, en Colombia, en México. Tenemos muchísima gente que nos escucha, y obviamente en los Estados Unidos de América, toda la gente que habla español, y en nuestra edición impresa del periódico La Prensa aquí en Chicago y en algunas ciudades del estado de Illinois, como Cícero, por ejemplo, donde circulamos bastante. Doctor, su promesa está de que vamos a seguir, y no en los podcasts de Diego Giraldo. Nos tenemos que inventar otra cosa, doctor, que sean nuestros conversatorios o nuestro programa especial, o no sé qué se le estará viniendo a la cabeza a nuestro productor, el argentino David Woods, porque esto que hoy hicimos, doctor Monge, tiene que ser un abrebocas y tiene que ser el inicio y el dedo en la llaga de que nosotros hagamos equipo para que luchemos contra esto que viene ocurriendo con nuestra comunidad migrante y el tema de la brujería y el engaño y la sugestión para hacerles creer que su salud mental no está bien, cuando tenemos profesionales médicos como usted y su equipo de trabajo, que son los que verdaderamente saben, han estudiado, se han quemado las pestañas, se han educado y conocen la ciencia, cómo se pueden aliviar los problemas de salud mental. Gracias, doctor Monge, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes por escuchar este podcast con este gran invitado de hoy, el doctor Eddie Monge, médico cirujano, neuropsiquiatra, y que también lo estarán leyendo en el periódico La Prensa. Esperen pronto un nuevo conversatorio aquí, en nuestro podcast, en el periódico La Prensa. Yo soy Diego Giraldo. Chao, chao.